ciencias económicas y ciencia de datos, una relación recíproca, es un tema que hemos venido discutiendo desde hace algún tiempo con algunos compañeros, colegas economistas, y también con algunos compañeros dentro de la ciencia de datos, cómo las ciencias económicas están entrando en este nuevo campo. Un campo que es nuevo, que es emergente como ciencia, pues como disciplina, y que está relacionada normalmente con otras carreras, con otras formaciones, y de que entonces pues surge la reflexión sobre qué hacemos los economistas, administradores, contadores y demás disciplinas de las ciencias económicas en un campo como la ciencia de datos. Bueno, entonces antes de empezar ya con la presentación como tal, quisiera comentarles cómo va a ser el tema de las preguntas. Yo acá a mi lado izquierdo, este es mi lado izquierdo, tengo una pantalla en la que estoy viendo el chat. Sin embargo, me parece que es más eficiente por cuestiones de tiempo, de organización, de logística, que las preguntas las revisemos al final. La idea es que hagan las preguntas, las dejen en el chat en el momento en el que les surja, porque después pues, se olvida o no se animan a preguntar. Entonces, si les surge alguna pregunta, la pueden escribir en el chat en el momento que les surja, y cuando acabemos la presentación, vamos a ir revisando en el orden en el que se enviaron las preguntas, e irlas respondiendo. Por la hora más o menos, pues uno sabe en qué tema iba y pues más o menos hacia dónde está orientada la pregunta, pues es necesario, se abre el espacio para que quien hace la pregunta abra el micrófono y haga el comentario o haga la pregunta ya verbalmente. Bueno, si queda clara esta parte, empecemos con la temática. Entonces, como lo decía Lisette, mi nombre es Jaime Fierro, bueno, también lo dice el avatar de Google Meet. Mi nombre es Jaime Fierro, yo soy economista egresado de la Nacional. Actualmente estoy cursando la maestría en Estadística Aplicada y Ciencia de Datos de la Universidad del Bosque. Trabajo como analista de datos. Algunas personas preguntan por qué lo pongo en inglés, es que el cargo es en inglés, Analytics and Data Analyst. Es analista de datos enfocado a la modelación del marketing. La empresa se llama Grupem. También he trabajado como profesional en analítica avanzada en la cuenta de alto costo, que ese es el sector salud. También desarrollando, allá no hacía econometría, sino que hacía machine learning, ciencia de datos en general, propuestas de inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos. Tengo certificaciones en Machine Learning y Data Science del programa de la Facultad de Ingeniería de la Nacional, y el training de Data Science que hace Correlation One, que patrocina el Ministerio de Telecomunicaciones, Data Science for All. Entonces ese es como mi perfil. El objetivo de la charla es generar una reflexión, ojalá un diálogo, una conversación con ustedes sobre qué es y qué no es la ciencia de datos, dado que es una disciplina relativamente nueva, pues creo que aún no hay mucha claridad sobre qué es la ciencia de datos, y por ahí uno ve que hay mucha confusión en el término. Entonces, partimos de definir qué es ciencia de datos para que todos los que estamos acá presentes hablemos el mismo idioma, sepamos de qué es de lo que estamos hablando, y no dejar como espacios a distintas interpretaciones de lo que es la ciencia de datos. Una vez aclarado este punto, pues entraríamos a revisar cuál es el rol de los profesionales de las ciencias económicas en la ciencia de datos y de qué manera se pueden complementar tanto las ciencias económicas como la ciencia de datos para lograr los mejores resultados posibles, a partir obviamente pues de los datos. Por eso es una relación recíproca. Si bien las ciencias económicas entran a cumplir un rol importante en el desarrollo de las ciencias de datos, las metodologías y las herramientas que ofrece la ciencia de datos también
también son muy importantes y útiles para el quehacer de las ciencias económicas. Es decir, no hay que ser un científico de datos para sacarle provecho a las metodologías que se están sacando, que se están desarrollando pues, en esta disciplina. Perfectamente como economistas, contadores, administradores, financieros y demás ciencias o disciplinas asociadas a las ciencias económicas, pues se le puede sacar provecho a la ciencia de datos. Y ya finalmente pues veremos como algunas aplicaciones recíprocas y abriremos un espacio para los comentarios, las participaciones que tengan, porque pues esa es la idea. Yo voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que he aprendido en la academia, de lo que he aprendido en el ámbito profesional. Pero en esto, como es un campo nuevo, repito, pues hay muchas opiniones, hay muchos aportes que se puedan hacer, cosas que tal vez yo no tenga en cuenta dentro de la presentación, y si alguno de ustedes trabaja con estos temas, puedan aportar, y si no trabajan con estos temas, tengan la oportunidad de preguntar. Entonces, esta es la estructura de la presentación, que es la ciencia de datos, las ciencias económicas en la ciencia de datos y después la ciencia de datos en las ciencias económicas. Esto es una aproximación general, para nada específica, porque no nos daría el tiempo para entrar mucho en el detalle de lo que hay, detrás de todo esto, ¿no? Se pueden generar conexiones muy interesantes, relaciones muy interesantes entre lo que hace las ciencias económicas en la ciencia de datos y viceversa. Entonces vamos a plantear la conversación desde la generalidad. Vamos a ver algunas aplicaciones recíprocas, cosas que haría un científico de datos en un sector que está relacionado con las ciencias económicas, o que haría un economista, un administrador, un contador, ejerciendo su profesión, utilizando herramientas de ciencia de datos. Y finalmente, pues algunas ideas finales. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos, pues, como tal, no hay como una definición académica formal que haya sido definido por académicos, pues, en papers, en investigaciones profundas, porque es un campo nuevo. Si bien las herramientas que utilizan no son necesariamente nuevas, por ejemplo, hay métodos estadísticos que vienen funcionando, que vienen siendo implementados en los análisis desde hace muchísimo tiempo, 20, 30, 40 años, incluso las mismas redes neuronales que hoy en día están de moda, que dan la impresión de ser nuevas, pues el concepto ya existía después de la Segunda Guerra Mundial, por allá finalizando los años 40 y los años 50. Entonces, las herramientas en las que se basa la ciencia de datos, si bien no son nuevas, la ciencia de datos como disciplina sí lo es. Y lo es actualmente porque las nuevas tecnologías permiten generar muchos datos en tiempo real, de manera masiva, y al generar esos datos, pues también existe la necesidad de poderlos procesar y poder sacar información útil de esos datos, sacarle provecho. Entonces, el boom de la ciencia de datos viene muy de la mano con la revolución tecnológica, también llamada la cuarta revolución industrial. Y al ser tan nueva la disciplina, la ciencia de datos como disciplina, aún no hay un consenso generalizado de la manera en la que se podría definir la ciencia de datos. Además, porque como vamos a ver un poquito más adelante, la ciencia de datos tiene una relación muy estrecha con la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial también es bastante complicada de definir. Las palabras que están acá son como una síntesis de lo que yo he podido ir recibiendo o aprendiendo del campo. Básicamente, la ciencia de datos es una disciplina emergente, porque es nueva y está creciendo todavía, la cual toma herramientas de las matemáticas, la estadística y las ciencias de la computación para plantear soluciones a problemas reales desde un enfoque de datos. Entonces, acá a llamar la atención, pues, que no es una ciencia que surja de la nada, sino que se apoya en herramientas científicas que ya venían desde hace mucho tiempo. Por un lado está la matemática, que es la que permite construir todos los modelos y fundamenta los algoritmos que hay detrás
de las herramientas de ciencia de datos que utilizamos hoy en día, la estadística que nos sirve para el tema de manejar los datos, del muestreo, de la inferencia estadística, de validar ciertos supuestos que se deben cumplir para que el modelo funcione, porque no hay que olvidar que el modelo es una abstracción, intenta explicar de manera abstracta la realidad, no explica la realidad como tal. Y al necesitar una abstracción, esa abstracción requiere de ciertos límites, que son unos supuestos bajo los cuales el modelo podría funcionar. La estadística brinda muchas herramientas útiles para ello. Las ciencias de la computación, que también podría sonar que es una ciencia reciente, pero realmente es una ciencia también por allá desde los años 30, 40 comenzó a surgir estas ciencias de la computación, y nos atañe porque, como dije hace unos minutos, la gran cantidad de datos que se está generando hoy en día viene de la mano con la tecnología. Lo que hace posible que se genere esa cantidad de datos es la tecnología, y lo que hace posible el procesamiento, la modelación y el entendimiento de lo que estos datos pueden darnos se hace con las ciencias de la computación, se hacen con máquinas. Básicamente se hacen con máquinas, con programación de computadores. Por eso es importante. Algo que suena mucho en la calle, pues en el común, sobre las ciencias de la computación relacionado con la ciencia de datos, es la programación. Entonces, no sé si hayan escuchado eh, hablar de programación muy relacionada con la ciencia de datos, hablar de Python, hablar de R, hablar de SQL, hablar de tecnologías de Big Data, un poquito menos sonadas en el común, pero que ya dentro del campo sí comienzan a sonarse, como la de MongoDB, HBase, Cassandra, todo lo que tenga que ver con Apache, Spark. Todo esto tiene que ver con la parte de las ciencias de la computación que compete a la ciencia de datos. Básicamente, la intersección de estas tres se podría decir que es de donde surge la ciencia de datos. Se necesita la estadística, se necesitan las matemáticas, se necesitan las ciencias de la computación, y cuando se juntan las tres, buscando plantear soluciones a problemas reales, desde un enfoque de datos, obviamente utilizar todo esto enfocado a los datos, pues tendríamos la ciencia de datos. También quisiera resaltar esta última parte de la oración, y es que es para plantear soluciones a problemas reales desde un enfoque de datos. Al final ese es el alma de la ciencia de datos, plantear soluciones a problemas reales. No es hacer modelos matemáticos, no es hacer estadística, no es programar, es plantear soluciones a problemas reales desde un enfoque de datos. Para poder que sea desde un enfoque de datos, para poder llevar esto a cabo, pues se necesitan las matemáticas, se necesitan la estadística y se necesita la ciencia de la computación. Pero el fin último de la ciencia de datos, que como su nombre lo dice, que parece obvio, pero a veces se olvida, es una ciencia, o pretende serlo, o es una ciencia, pero muy, muy reciente. Bueno, eso ya es un debate. ¿Qué tan ciencia es la ciencia de datos? Para mí, es una ciencia emergente. Todavía está muy joven como para evaluarla a nivel como se evalúa, por ejemplo, la física o la química o la biología o las ciencias exactas, las ciencias tradicionales que todos conocemos. Porque sí tiene sus diferencias si se compara con las ciencias que acabo de describir. Pero a mi modo de entender es porque la ciencia de datos pues, es emergente, está surgiendo, pero sí pretende ser una ciencia. Entonces al final busca plantear soluciones. Pero a este diagramita de acá le falta un componente muy importante, que es de lo que se ha venido hablando en los últimos años, y es la parte del entendimiento del negocio. Entonces digo, el entendimiento del negocio es un nuevo componente, nuevo entre comillas, a tener en cuenta, porque es que siempre ha estado ahí, pero nunca se había resaltado como un componente aparte de los demás. Se entendía o se tomaba como el entendimiento del negocio el contexto de los datos, y pues si bien era importante, el centro estaba en la modelación de esos datos. El entendimiento del negocio es muy importante porque permite dar un análisis del contexto, un análisis contextual.
entender cómo funcionan las organizaciones, porque normalmente estos modelos se hacen es para organizaciones, pueden ser empresas normales, pues con ánimo de lucro, como cualquier empresa que conozcamos, pero también organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, pueden ser organizaciones públicas, instituciones públicas, pueden ser de varios sectores, como vamos a ver más adelante en la presentación. Es decir, cuando hablo de entender cómo funcionan las organizaciones, es entender cómo funciona una estructura organizacional. Entiéndase eso como cualquier lugar en donde uno podría trabajar, ¿sí? En palabras sencillas. Entender cómo funcionan las organizaciones, determinar qué afectan los objetivos, determinar qué afectan los objetivos que se plantea la empresa, porque los objetivos de la empresa no se ven afectados solamente por lo que haga la empresa misma, sino por factores externos, por ejemplo, una pandemia, o por ejemplo, una inflación del 11, y pico, 2%, algo así fue que salió la inflación ese mes. Factores macro, factores climáticos, factores externos que pueden afectar que se cumplan o no los objetivos de una organización. Y además, identificar relaciones transversales. Y esto de identificar relaciones transversales tiene que ver con la capacidad de análisis que tenga la persona que está haciendo los modelos o que esté ejecutando la ciencia de datos. Y esto es el puente que nos permite a los profesionales de las ciencias económicas entrar en este mundo que inicialmente pertenecía a las estadísticas, las matemáticas y las ciencias de la computación, es decir, estadísticos, matemáticos, físicos, ingenieros, y ahora entramos nosotros, que sin ser conocedores a profundidad de las matemáticas, ni ser conocedores a profundidad de la estadística, ni ser conocedores a profundidad de las ciencias de la computación, entrar a un mundo donde todo esto se comienza a mezclar, y nuestra banderita, nuestro plus, es precisamente que tenemos herramientas desde nuestra formación, tenemos herramientas para entender cómo funcionan las organizaciones, para determinar qué afectan el cumplimiento de los objetivos de dichas organizaciones, identificar las relaciones transversales que se generan dentro y a través de las organizaciones. Entonces, este componente de acá, esta bolita que apareció después de las demás, es el puente que nos da acceso a este mundo de la ciencia de datos. La ciencia de datos tiene una relación muy estrecha con la inteligencia artificial, tal como lo mencionaba hace unos momentos. Precisamente, y recalco este punto que es fundamental para identificar por qué la ciencia de datos es tan famosa hoy en día, por qué suena tanto, por qué se demanda tanto, porque las empresas demandan tanto la ciencia de datos y cómo nosotros podemos entrar, nosotros los profesionales de las ciencias económicas y también distintas disciplinas, ya vamos a ver cómo pueden entrar al mundo de la ciencia de datos. El punto a recalcar es que la ciencia de datos está estrechamente relacionada con las nuevas tecnologías, en concreto con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le brinda herramientas para que los científicos de datos y todos los que estamos involucrados con el mundo de la ciencia de datos y la analítica de datos podamos hacer nuestro trabajo. Nuestras herramientas son herramientas de inteligencia artificial, que es este círculo grande. Creo que puedo poner acá esto. Ese círculo grande que dice AI, pues es de Artificial Intelligence, en inglés, inteligencia artificial, brinda las herramientas para la ciencia de datos. Y acá hay unos conceptos que se suelen escuchar muy seguido cuando se habla de ciencia de datos o inteligencia artificial o de ambas, que es el Machine Learning, ML, y el Deep Learning, DL. Machine Learning, aprendizaje de máquinas, en su traducción textual, literal, pero hay traducciones que de pronto se acercan más a lo que realmente es. También le dicen aprendizaje automático, aprendizaje computacional, me parece que es más acertado, pero suena como machine learning. Y también el deep learning o aprendizaje profundo, todo lo que tiene que ver con redes neuronales profundas, porque hay redes neuronales que no son profundas y pues no entran dentro del deep learning. Pero ya vamos a hablar un poquito de cada componente, pero a lo que voy es a que
la ciencia de datos toma estas herramientas de la inteligencia artificial para poder hacer su trabajo, para poder desarrollarse. Es gracias a los desarrollos en la inteligencia artificial, en el machine learning, en el deep learning, a la escala que se hace hoy en día, es decir, con las tecnologías, con los motores que tenemos hoy en día, que la ciencia de datos se puede explotar como se está haciendo en este momento. Algo también un mensaje que quiero transmitir con esta diapositiva y en esta parte de la presentación es que es desmentir algunos mitos que suenan por ahí, y es que la ciencia de datos es sinónimo de machine learning. Eso no es cierto. Como se ve en el diagramita, el diagramita está organizado de esta manera por un motivo, y es que hay una parte de la ciencia de datos que no pertenece ni a la inteligencia artificial, ni al machine learning, ni al deep learning. La grafiquita podría cambiar en términos de que puede que haya ciencia de datos que se haga con inteligencia artificial, pero no con machine learning, ¿sí? Es decir, proyectar esta rayita por acá y cortarlo por acá, y que haya machine learning que no se haga con ciencia de datos. Bueno, eso es una discusión, lo que les digo, como es una disciplina relativamente nueva, pues hay muchas discusiones al respecto. Eso es una aproximación. Hay ciencia de datos que no es machine learning, no son sinónimos. ¿Y qué parte estaría acá afuera? Pues principalmente la parte de conceptualización, la parte de pensar. ¿Se acuerdan que definimos al principio que la ciencia de datos tenía como fin plantear soluciones a problemas prácticos a partir del enfoque de datos? Pues para pensar y para identificar esos problemas y pensar en sus soluciones no es necesario estar metido en un computador. Puede ser caminando por la calle, en el Transmilenio o en el vehículo, puede ser trabajando como tal, puede ser frente al computador, puede ser viendo una película. Todas estas aproximaciones a la resolución de problemas, a la identificación y resolución de problemas desde un enfoque de datos, hace parte de la ciencia de datos, y no se necesita inteligencia artificial para ello. La inteligencia artificial es una herramienta para el desarrollo, pero para el planteamiento no se requiere. Y esa parte me parece fundamental a mí, pues es una opinión, y lo que les quiero compartir es la idea que les quiero compartir. La ciencia de datos empieza en la identificación de problemas y en el planteamiento de su solución desde un enfoque de datos. No empieza programando, no empieza con la inteligencia artificial, ni con los robots, ni con las redes neuronales, empieza pensando, ¿sí? Es la parte de la ciencia de datos, de ese en inglés Data Science, que está por fuera, pero claramente es un componente fundamental, muy importante, todas las herramientas que nos ofrezca la inteligencia artificial. ¿Qué ciencia de datos es inteligencia artificial y no necesariamente es machine learning? Se pueden generar modelos de datos que automaticen procesos utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero no necesariamente un modelo, un algoritmo que aprenda de los datos. Es decir, yo quiero generar un algoritmo, o un algoritmo, no, un modelo de datos, una conexión de datos, un paso a paso en la ejecución de datos que se hagan solos. No necesariamente que aprenda, que pronostique, que me diga qué va a pasar en el futuro, simplemente que me ahorre media hora al día, medio día al mes, una semana al mes, porque en las empresas a veces a uno le toca hacer trabajos repetitivos, ¿verdad? Que se podrían automatizar y que a uno le toman muchísimo tiempo. Casi que la mitad de lo que uno hace en Excel lo podría automatizar. La generación de gráficos, la generación de informes, todo ese tipo de cosas uno las puede plantear relacionando los datos. Entonces tiene que ver con ciencia de datos, tiene que ver con inteligencia artificial por las herramientas que se utilicen o los enfoques que se utilicen, pero no necesariamente con machine learning y deep learning. El machine learning entra cuando los datos, bueno, ya vamos a hablar más a profundidad de eso, pero el machine learning empieza cuando los datos se comienzan a modelar con algoritmos. Es decir, yo le doy unas entradas y espero que el modelo me devuelva una salida. Yo le digo que el día está lluvioso, que está haciendo frío, que está haciendo mucho viento, que ese día no almorcé,
Y el modelo seguramente me va a decir, o me podría decir más bien, no salga. No salga, no sé, a comerse una empanada. Entonces, si yo quiero saber si me como una empanada bajo las condiciones que le metí, el modelo me podría decir sí o no. El Deep Learning pues ya tiene aplicaciones más profundas, como identificación de objetos, clasificación de objetos con metodologías profundas. Piensen, por ejemplo, en la identificación facial que tiene el celular. Hay unos celulares que uno le pone la cara y se desbloquea. O Google Fotos le saca a uno una sugerencia o un espacio dentro de la aplicación que le dice, que le reconoce qué personas son quiénes. Dice, este es su papá, este es su mamá. Si las personas tienen cuenta en Google, incluso las etiquetan, dice, este es fulanito, este es fulanita. Y lo hace con reconocimiento facial. El traductor de Google, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con reconocimiento de voz, con generación de texto, por ejemplo, los videos de YouTube que generan el closed caption. Todo eso se comienza a modelar ya con redes profundas, que es esa parte del deep learning, y obviamente para poder que eso saque un resultado satisfactorio debe alimentarse con los datos. Los datos es el alimento de todo esto. Otro mito o algo muy común que se suele escuchar es inteligencia artificial como sinónimo de deep learning, como si el aprendizaje profundo fuera un sinónimo de la inteligencia artificial. Dentro de la jerarquía que tenemos acá es un diagrama que me gusta mucho, muy común dentro de la ciencia de datos. Se aprecia que dentro de la inteligencia artificial está el machine learning y dentro del machine learning está el deep learning. Es decir, hay inteligencia artificial que no es machine learning y por lo tanto tampoco es deep learning. Y hay machine learning que no es deep learning. ¿Sí? Es una jerarquía. Tenemos la inteligencia artificial, que es el círculo grande, que tiene muchas cosas, además de los modelos de machine learning, automatización de robots. Una parte del procesamiento del lenguaje natural está fuera del machine learning. Visión por computadora. Bueno, claro que la visión por computadora, computer vision en inglés, ya ha comenzado a alimentarse también, a juntarse con estos modelos de machine learning y deep learning, y tenemos, por ejemplo, los asistentes de conducción, los conductores automáticos de esos carros que uno ve por ahí en televisión que se conducen solos y tienen así como una pantalla y tienen sensores que les permiten saber cuándo hay algo cerca y cuándo no, pero también tienen una camarita y ellos son capaces de identificar cuándo el semáforo está en rojo, cuándo está pasando una persona, identificar que es una persona, identificar cuándo pasa un perro, identificar cuando lo que está parado en la esquina es el poste del semáforo y no una persona que está esperando a pasar la calle. Todo ese tipo de cosas es visión por computadora, pero las aplicaciones que tienen, pues para que funcionen se requieren esas herramientas de modelación como el machine learning y el deep learning. Entonces, no es cierto que el deep learning sea sinónimo de la inteligencia artificial. Muchas veces se tratan como si fueran sinónimos y no lo son. Eso es el mensaje que quería transmitir en esta diapositiva. Entonces, ya hablamos un poquito sobre las diferencias que hay. La inteligencia entre estos tres conceptos, la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, un poquito más a detalle. La inteligencia artificial es difícil de definir porque hay que definir qué es inteligencia. Con artificial no hay mucho problema de identificar qué es artificial, pero sí hay dificultad en definir qué es inteligencia. Ignorando la parte de artificial, solo quedándonos con inteligencia, eso ya es difícil. Ya es difícil de definir. ¿Qué se entiende como algo inteligente? Entonces hay una discusión muy amplia de lo que es la inteligencia artificial, porque depende del concepto de inteligencia que se tome. Digamos que el objetivo de este espacio no es esa discusión, pero pues la dejo ahí planteada por si les interesa pensar un rato. ¿Qué es inteligencia? Bueno, pensar un rato en relación con eso, ¿no? ¿Qué es inteligencia? Para efectos prácticos, vamos a tomar la definición más común. No,
no necesariamente la más acertada, pero sí la más común de lo que es inteligencia artificial. Y es que son procedimientos y métodos que le permiten a una máquina hacer tareas que típicamente haría un humano. Si la tarea que va a hacer la hace un humano y después la hace una máquina, eso se considera inteligencia artificial. Ahí también hay algo a resaltar y es que ese concepto también es dinámico, en el sentido de que lo que haría típicamente un humano también cambia con el tiempo. Los ejemplos más comunes son las calculadoras y los ascensores. Bueno, más comunes que yo conozco, ¿no? Los que se me vienen a mí a la cabeza más rápido. Los ascensores antiguamente era gente que jalaba una polea y subía la máquina. Después lo hace una máquina y ahorita no, pues no es común considerar que un ascensor sea inteligencia artificial. O una calculadora. Antes, pues habían personas que llamaban calculadoras, que lo que hacían era en remas de papel pues larguísimas ponerse a escribir fórmulas y hacer todas las operaciones y después de muchos meses llegaban a los cálculos complejos y les pagaban para eso. No eran solamente los científicos, era una profesión. Cuando llegó la calculadora, la que conocemos, bueno, pues no tengo calculadora, pero la calculadora que conocemos, pues entró a reemplazar eso. En ese entonces podría entenderse que era una inteligencia artificial, pero ahora ya estamos tan habituados a una calculadora que ya no pensamos en la tarea de calcular como una actividad que típicamente haría un humano. Entonces este concepto va cambiando. La idea acá que quiero dejar también es que es difícil definir qué es inteligencia artificial. El Machine Learning, por su parte, que recordemos que es un subconjunto de la inteligencia artificial, es un conjunto de técnicas y procedimientos que cuando se programan puede aprender de los datos. Acá viene otro problema grande en la conceptualización, dentro de la conceptualización de la ciencia de datos, y es que es aprender, viene muy de la mano con inteligencia. ¿Qué consideramos aprender? Que simplemente haga lo que hacía un humano o que tenga un proceso cognitivo o que aprenda los errores. Sí, aprender de los errores es una definición muy común de lo que es aprender. Entonces, el tema de aprender es complicado de definir. Básicamente lo que hace el Machine Learning, que el aprendizaje, la palabra aprendizaje está dentro del nombre del conjunto de técnicas y procedimientos, se llama Machine Learning. Eh, a lo que se entiende por ese learning es que a partir de los datos que uno le va dando, el algoritmo, el conjunto de técnicas y procedimientos se llaman algoritmos. El algoritmo va encontrando patrones dentro de esos datos y va sacando un resultado. Cuando le dan más datos para entrenarse, porque él se tiene que entrenar, puede cambiar su resultado, porque está aprendiendo de los datos. ¿Sí? Es eso. Con unos datos, él genera unos resultados y si usted le nutre esa cantidad de datos, él mejora los resultados. ¿Y uno cómo sabe que lo está haciendo bien? Pues porque uno tiene unos datos que uno le esconde a la máquina, uno le dice, yo no tengo estos datos para que la máquina aprenda con ciertos datos y después se los doy a ver qué hace la máquina. Y como yo ya conozco el resultado de esos datos, pues ahí determino si sabe o no sabe la máquina, si está aprendiendo o no está aprendiendo. Ese aprendizaje se traduce un poquito más técnicamente en la autocalibración de los parámetros. Pero pues el objetivo, como vimos al principio de la presentación, no es como hablar muy técnicamente lo que es el Machine Learning o estas técnicas. Entonces no nos vamos a complicar mucho con el tema de los parámetros y todo eso. Simplemente que es un conjunto de técnicas y procedimientos que se llaman algoritmos que hay que programar. Aquí entra un fuerte componente de las ciencias de la computación ya aplicadas al modelamiento de los datos. Hay que programarlos, porque si bien aprenden solos, aprenden automáticamente a medida que uno le va dando datos, eh, hay que programarlos, hay que darles instrucciones para que la máquina pueda aprender, ¿sí? Pueda hacer su trabajo, pueda ejecutar y pueda al final sacar resultados. Es bastante utilizada para hacer predicción y agrupamiento de datos. Entonces, así como ejemplos prácticos, el scoring de crédito de los bancos. El scoring de crédito es cuando los bancos
le dan como una calificación crediticia de riesgo crediticio a los clientes y con base en eso deciden si prestar o no prestar dinero. Eso es una predicción. ¿Por qué? Porque ellos tienen un montón de datos de clientes que les han pagado y que no les han pagado, y con base en esos datos se los meten al algoritmo y el algoritmo saca unos resultados. Después, el banco llega un cliente nuevo y llena sus datos, dice cuánta plata está ganando, el tipo de contrato, si el contrato es a término fijo, a término indefinido, o por prestación de servicios. Ya ellos tienen toda la información, cruzan la información, por ejemplo, si la persona es casada o no, cuántos hijos tiene. Bueno, eso es un montón de datos que tienen, y con base en esos datos, le meten esos datos a la máquina y la máquina al final le dice, ojo con esa persona porque las personas que tienen características parecidas a él no pagan. Es un riesgo alto. Eso es una predicción con datos nuevos que la máquina bote un resultado. ¿Sí? Y el agrupamiento de datos se entiende bien, por ejemplo, con la segmentación de mercados. Un agrupamiento es una segmentación, y lo que hace la máquina es que dentro de los datos que tiene busca similitudes y dice, estos son parecidos, entonces me los traigo para un grupito. Sigue buscando y encuentra otros que son parecidos entre ellos y arma otro grupito. Eso es básicamente lo que hace el Machine Learning tradicional. La evolución del Machine Learning, por decirlo así, que es un métodos más avanzados, son lo mismo, conjuntos de técnicas y procedimientos, pero complejas. Complejas quiere decir complejas o profundas, también se llaman, por eso se llama Deep Learning, aprendizaje profundo. Un modelo es complejo cuando ya tiene muchas variables y tiene muchos parámetros. Es decir, es un modelo muy grande. Y desde los años 50 plantearon la posibilidad, plantearon la idea, sacaron la idea de que se pudieran modelar los datos a partir de estructuras neuronales. Estos modelos se llaman bioinspirados precisamente porque se inspiran en la arquitectura neuronal del cerebro humano, o del cerebro humano. Obviamente aún no se ha llegado a la complejidad de emular el comportamiento del cerebro humano, pero sí se ha abstraído la idea de lo que es una neurona y cómo se puede conectar con otras. Y a partir de esa arquitectura neuronal, que por lo general se hacen por capas, son las capas de neuronas, buscan tener mejor desempeño para las tareas del Machine Learning, es decir, mejor desempeño para la predicción en clasificación. Me faltó una palabra que es predicción en clasificación, que era, por ejemplo, el tema del scoring de crédito, o de agrupamiento, que es encontrar, por ejemplo, nichos de mercado que se comporten similares, o grupos más bien, más grupos de mercados que se comporten de una manera similar, y con eso las empresas, por ejemplo, pueden tomar decisiones de en dónde invertir mejor su dinero de publicidad o cómo mejorar sus productos para que agraden más al público, dependiendo de esas segmentaciones que se generan. Entonces el Deep Learning puede cumplir con esas tareas y el chiste es que lo suele hacer mejor. ¿Por qué entonces sigue existiendo el Machine Learning si el Deep Learning lo puede hacer mejor? Porque, como dice acá en la segunda palabra, son técnicas complejas, no es tan fácil de realizar tanto conceptualmente como computacionalmente, y se requieren muchísimos datos para que un modelo de estos funcione bien. El Deep Learning ayuda con el tema también del reconocimiento de objetos, que eso es un tipo de clasificación, clasifica lo que veamos, lo que les comentaba hace un rato, por ejemplo, el ejemplo del vehículo que se conduce solo. Él clasifica los objetos que ve, él clasifica qué es una persona, él clasifica cuál es la calle, clasifica cuáles son los semáforos. Al final es un problema de clasificación, pero que es una tarea mucho más compleja que decirle a un banco si le presta dinero o no a un cliente nuevo. Identificar una persona y que la persona, y además identificar que la persona se está moviendo en la dirección en la que podría pasar el carro y que la podría atropellar, es un proceso más complejo, que requiere una modelación más compleja. Y ahí es en donde entra el Deep Learning. El Deep Learning últimamente está muy de moda, también por los nuevos desarrollos tecnológicos que hay que permiten
ejecutar estas neuronas, ejecutar estas redes neuronales que son muy pesadas, muy costosas computacionalmente. Pero ya existían por ahí desde los años 50, ya se había planteado, creo que en el 54, 57 fue la primera investigación que sacó la propuesta, pero al final se desechó porque no había manera de hacerla, no le encontraron mucho futuro. Eso en cuanto a lo que es la ciencia de datos. Ahora, un poco de lo que no es y se suele creer que es ciencia de datos. También es muy común encontrar que las personas, cuando piensan en ciencia de datos, piensan inmediatamente en programación. E incluso hay personas que creen que que un científico de datos lo que hace es programar, darle control enter a un programa en el computador y ya el computador hace su trabajo. Y ya, incluso he escuchado de personas cuya opinión es que los científicos de datos son solo nombre, porque al final ni siquiera saben qué hace el modelo que están ejecutando, porque simplemente lo que hacen es programar una máquina, darle control enter a un código y ya la máquina hace todo el trabajo. Eso no es ciencia de datos, es una parte de la ciencia de datos, pero la programación en sí sola no es un problema de la ciencia de datos. Nuevamente, para que lo tengamos siempre en la cabeza, o siempre al menos a lo largo de esta charla, la ciencia de datos, el fin de la ciencia de datos es plantear soluciones a problemas prácticos desde un enfoque de datos. En ese sentido, la programación no es ciencia de datos, la programación solita no es ciencia de datos. ¿Qué tampoco es ciencia de datos? La generación y la obtención de datos. Esto es generar los datos o utilizar métodos para generar datos o buscarlos de alguna manera y obtenerlos. Buscarlos, la forma o el ejemplo más claro es buscarlos en Internet. Ya dependiendo de qué empresa o de qué proceso se vaya a hacer, pues hay otras formas de obtener los datos. Pero la obtención de datos por sí sola no es ciencia de datos. Otra cosa que tampoco es la ciencia de datos es el procesamiento y la transformación de los datos, lo que es la limpieza de datos, recibir una data que puede ser, por ejemplo, una tabla de Excel y que haya problemas con las tildes, que haya problemas con las señas. Por ejemplo, en español suele haber problemas con eso cuando se están trabajando ese tipo de, de tareas. Uno importa una base, abre una tabla de Excel y a veces pues se dañan los caracteres especiales, o que le ponen doble espacio, o que a veces escriben Bogotá, Bogotá DC, Santa Fe de Bogotá, bueno, todo ese tipo de cosas que hay que limpiarlas, graficar los datos para ver cómo se comportan, sacar la estadística descriptiva, decir, este dato de acá, esta variable de acá, está muy bonita, pero no me sirve para lo que necesito. O decir, esta variable, tengo dos variables que se relacionan. Por ejemplo, tengo el PIB y tengo la población. Pero realmente para mi análisis lo que me sirve más es el PIB per cápita. Entonces, la data que me dieron no tiene el PIB per cápita, pero sí tienen los datos necesarios para calcular el PIB per cápita. Todo ese tipo de cosas que es el procesamiento y transformación de los datos, por sí solos no es ciencia de datos, por sí solos. La modelación de los datos y evaluación de los resultados de esos modelos es la actividad que más se relaciona con un científico de datos y realmente es algo que comúnmente hace un científico de datos, pero la modelación solita tampoco es ciencia de datos. La modelación por sí sola no es ciencia de datos en el sentido de que ese modelo tiene que salir de alguna parte. O sea, ¿por qué se hace un modelo y no otro? Tiene que salir de alguna parte. Entonces recalco, la modelación de los datos solita, la modelación solita, que usted llegue y le digan, ahí está el modelo, ejecútelo, eso no es ciencia de datos y tiene que ver también con el tema de la programación. Y que mucha gente cree que un científico de datos no sabe ni siquiera qué es lo que está modelando, no conoce el modelo. Es porque el modelado solamente, el mero modelado no es ciencia de datos. Finalmente, la visualización y despliegue de los resultados, no de los datos, sino de los resultados de los modelos, como los tableros de control o las aplicaciones que se hacen con eso solito tampoco es ciencia de datos.
La ciencia de datos es el conjunto de todo ello. Todo ello son herramientas para poder ejecutar el objetivo de la ciencia de datos, que nuevamente es plantear soluciones para problemas prácticos desde un enfoque de datos. Todo junto sí es ciencia de datos. Todo junto con el entendimiento del negocio, claramente, saber uno, pues, para qué es que está haciendo todo eso. Todo ese conjunto es la ciencia de datos. Y si notan, todo eso es un procedimiento típico de ciencia de datos, un camino típico de la ciencia de datos, que es la generación y la obtención de los datos, el procesamiento y transformación de los datos, después la modelación y la evaluación de los modelos y finalmente la visualización. Esto es un proceso de datos que perfectamente podría ser un científico de datos buscando solucionar un problema, es decir, estas son herramientas, son los pasos para poder llegar al resultado, pero no es el resultado como tal. Y ese es el mensaje. No es el resultado como tal, por eso las puse separadas. El objetivo no es obtener los datos. El objetivo no es procesar los datos. El objetivo no es modelar los datos. El objetivo tampoco es visualizarlos. El objetivo es encontrar metodologías que permitan seguir este caminito para encontrar algo que me sirva para solucionar un problema. Cuando todo eso está en conjunto, la ciencia de datos cobra sentido cuando sirve para mejorar las herramientas existentes. No es simplemente llegar y decir, ya están los modelos, entiéndalos y los entiende y ya tómelos, sino pensar cómo se puede mejorar esas herramientas. Decirle, acá tiene una herramienta, un dashboard, por ejemplo, un tablero, úselo. La idea de la ciencia de datos no es solamente usarlo, sino buscar la forma de mejorarlo. Siempre la mejora continua, siempre pensando cómo se pueden mejorar, las herramientas, obviamente para mejorar los resultados. Pero no es llegar a tomar lo que ya está y ya. Es tomar todo eso para buscar mejoras de las herramientas que ya existen o plantear nuevas soluciones, como ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de la charla, identificar nuevas problemáticas, porque problemas existen, siempre van a haber problemas y cuando uno llega a una empresa ya le dicen, necesitamos que usted haga un modelo para resolver este problema o este otro para mejorar las ventas o porque estamos en pérdidas o lo que sea. Entonces las problemáticas ya están. Pero el tema es utilizar todas estas herramientas para identificar nuevas problemáticas, no porque seamos problemáticos, no porque la ciencia de datos quiera ver el mundo arder y a cada solución le encuentre un problema. Hace parte de la ciencia y el avance de la ciencia identificar nuevas problemáticas, ser consciente de las limitaciones que tienen las herramientas actualmente y tener la capacidad de plantear una forma de mejorarlas o de solucionarlas. Y a medida que uno va mejorando o solucionando los problemas como tal, se van identificando nuevos y hay que abordarlos. No se puede tapar el sol con un solo dedo. No se van a solucionar todos los problemas. Y a medida que uno va identificando nuevas problemáticas, pues seguramente no va a dar el tiempo ni los recursos para solucionarlos todos, pero se puede plantear una ruta de acción que permite obtener mejores resultados, no solamente para el modelo como tal, sino para el objetivo que tenga la organización. Porque los resultados del modelo se esperan que sirva para la toma de decisiones de la organización. Y al final sirva para algo cuando es aplicado al entorno organizacional. Y repito, no necesariamente tiene que ser una empresa, que una empresa seguramente siempre va a intentar maximizar su beneficio, a reducir sus costos, y para eso tiene que vender más, entonces la idea es aumentar las ventas. Todo ese tipo de cosas son importantes, pero no es lo único que hace. Y algo que olvidé comentar y que me parece que es muy importante es cuando digo entendimiento del negocio, ¿a qué se refiere la palabra negocio? La palabra negocio no se refiere solamente a una empresa o a una transacción, se refiere al quehacer de la organización en donde uno está trabajando o el objetivo que uno quiere, al que quiere llegar a partir del proceso de los datos. Entonces, cuando hablo de negocio es entender el problema, básicamente, entender de qué es de lo que se está hablando. Entonces, al final, la idea es
mejorar la situación en la que estamos a partir de toda esta ruta, de los datos. Finalmente, bueno, finalmente no, acá solamente puse 4 etiqueticas por cuestiones de tiempo. No podemos discutirlas todas, aunque sería genial poder discutir las que se me ocurren a mí, las que he identificado, pero también las que se les ocurren a ustedes. Por cuestión de tiempo, pues no nos da, y además por el espacio y la diapositiva. Generar conocimiento, eso me parece fundamental en el quehacer científico. La generación de conocimiento a partir de las reflexiones que se hacen de toda la actividad científica. No es solamente sacar los resultados, no es solamente visualizarlos, sino cómo a partir de ahí se puede generar conocimiento nuevo. Cómo se pueden mejorar las redes neuronales, cómo se pueden mejorar los algoritmos que ya están, cómo a partir de la matemática que ya conocemos y de la que se está desarrollando se pueden generar nuevos modelos que permitan hacer cosas que actualmente no se pueden hacer. La generación de conocimiento me parece que es un factor clave dentro de la ciencia de datos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí sería esta primera sección de definir qué es la ciencia de datos y poder entendernos. Porque es muy común también encontrar pues, que la gente dice, no, ciencia de datos es poner un condicional en Excel, por ejemplo. Y nuevamente remitiéndome a esta diapositiva, el mensaje es que cada paso por sí solo no es ciencia de datos. La ciencia de datos es el conjunto de todos cuando tienen un propósito que quieren llegar a un punto de los que están acá en las etiquetas y algunos otros que no hemos discutido. Eso es ciencia de datos. Y ahora, ¿cómo se relacionan las ciencias económicas en la ciencia de datos? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué rol tienen las ciencias económicas en la ciencia de datos? Bueno, ya lo hemos dicho un poco hasta donde vamos de la charla. Y es que el entendimiento del negocio, es decir, el entendimiento del problema, las características del entorno en donde uno va a comenzar a aplicar la ciencia de datos, ese entendimiento requiere conocer cosas de empresas, requiere conocer qué puede afectar los objetivos organizacionales. Empresas no, organizaciones, nuevamente, puede ser cualquier tipo de organización. ¿Qué afectan, qué aspectos afectan para que se cumplan o no los objetivos de esa organización? Que se puedan identificar aspectos o relaciones transversales dentro de la organización y a través de las organizaciones que tienen que ver con la que uno está trabajando. Son cosas que se aprenden en las ciencias económicas. Depende pues del programa en el que uno esté, depende de la universidad, depende del país, depende de muchas cosas, pero en términos generales se puede decir que las ciencias económicas brindan herramientas que permiten satisfacer estas necesidades analíticas. Nuevamente, entender cómo funciona una empresa, entender qué afecta el cumplir o no con los objetivos, identificar relaciones transversales entre la empresa, dentro de la empresa y entre las empresas relacionadas. Y ahí es que comenzamos a cumplir un papel protagónico los profesionales de las ciencias económicas. Anteriormente, los científicos de datos eran solamente ingenieros, solamente matemáticos, solamente estadísticos. Y no es que ellos no puedan, o estas disciplinas no puedan aprender el tema del contexto del negocio, el entendimiento del negocio, se aprende. Pero digamos que la disciplina, las distintas disciplinas brindan distintas herramientas. Ese es el punto. Así como nosotros no somos los más cracks en matemáticas, ni los más tesos en estadística, ni los super programadores, podemos entrar a este mundo porque podemos aprender. Pero el conocimiento o las herramientas que tenemos para el elemento del entendimiento del negocio es muy valorado en las empresas. Acá simplemente 4 pantallazos de muchos que puedo haber tomado de oficios relacionados con la ciencia de datos, la analítica de datos también podría ser, la ingeniería de datos también podría ser, el analista de inteligencia de negocios también podría ser, todo eso tiene que ver con la ciencia de datos.
Y además de buscar, por ejemplo, a estadísticos, a matemáticos, a ingenieros, por ahí hay ingenieros, también buscan gente de las ciencias administrativas, administración de empresas o afines, administración de empresas, entre otros, administración de empresas, economía. Bueno, acá casualmente me traje todos los que dicen administración, pero la economía también está muy demandada en estos casos, en estos campos. Cuando dicen o afines o entre otros, si uno ve administración de empresas, uno como economista, yo soy economista, ya dice, bueno, en mi perfil se podría ajustar, porque están relacionados. Nosotros, como profesionales de las ciencias económicas, creo que tenemos claro qué nos diferencia, pero también debemos tener claro cuáles son las similitudes que tenemos y cómo podemos construir a partir de esas similitudes y pues obviamente desde nuestras diferencias. Por eso, al menos acá en la Nacho, las tres disciplinas están en la misma facultad, porque no somos lo mismo, pero sí estamos relacionados. Es muy demandado. Si ustedes entran a LinkedIn, pueden encontrar un montón de ejemplos en donde dicen físicos o economistas. Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver un físico con un economista en su quehacer profesional? Bueno, esto es lo que hemos estado hablando. El tema del entendimiento del negocio, el tema de la estadística, el tema de la matemática, el tema de la programación. Bueno, el mensaje de esta diapositiva, es que el perfil de las ciencias económicas es altamente mandado en el campo, principalmente por el tema del entendimiento del negocio, del entendimiento de cómo funcionan las organizaciones y además porque también solemos tener bases en las otras herramientas que utiliza la ciencia de datos, como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué aporta las ciencias económicas a la ciencia de datos? Normalmente, la formación en ciencias económicas suele incluir aspectos que son transversales y que son de interés para la ciencia de datos. Entiéndase la formación en matemáticas, que nuevamente, comparado por ejemplo con un ingeniero de sistemas o con un físico o con un estadístico, pues no es que tengamos la formación más profunda en matemáticas, pero tenemos las nociones claves para poder seguir aprendiendo en matemáticas. Es decir, no basta con lo que aprendemos en las ciencias económicas, con lo que aprendemos de matemáticas en las ciencias económicas para aportarle algo a la ciencia de datos. No basta con saber derivar, pero sí son unas bases sólidas para poder aprender de ahí en adelante. Porque al final ninguna carrera, ni de las ciencias económicas, ni de las ciencias exactas, ni de las ingenierías, lo van a uno a preparar 100% para, para el entorno laboral, porque depende mucho del trabajo. Entonces, al final siempre hay que aprender. Lo importante es tener las bases. También una buena formación en estadística. Todo lo que es lo básico de la estadística, lo que es estadística descriptiva, distribuciones de probabilidad, eh, inferencia estadística, y pues también un plus muy grande el tema del análisis de regresión que vemos en economía con la econometría o el análisis multivariado que se suele ver también en las áreas administrativas. El desarrollo de habilidades analíticas. Esto en que no estamos solamente ejecutando matemáticas o modelos estadísticos, sino que también tenemos un espacio dentro de nuestra formación para hablar de cómo afectan ciertos aspectos al desarrollo de un objetivo. Por ejemplo, en economía tenemos todo el análisis micro, desde el individuo y las empresas, toda la formación macro, desde la economía, la política económica. Esas son habilidades analíticas. También, pues, todo el tema de aprender gestión del talento humano, finanzas, que ya vamos a hablar un poquito más de las finanzas, todo ese tipo de cosas que no están solamente enfocados en el tema matemático o en el tema estadístico y en su estructura matemática y estadística, sino más dentro de las teorías de la organización, dentro de las teorías económicas, dentro de las teorías contables, pues nos comienzan a desarrollar estas habilidades analíticas aplicadas
a las organizaciones. Entiéndase organizaciones nuevamente no solamente como la empresa privada, sino también como instituciones públicas, por ejemplo, las decisiones que toman las instituciones públicas y eso cómo afecta a las empresas o cómo afecta a los individuos o las empresas cómo pueden transformar su entorno con su quehacer, con lo que vendan, con el servicio que presten, con el producto que vendan, el impacto social que pueden tener dentro del empleo, dentro de la producción, dentro de la economía, todo ese tipo de análisis que vamos aprendiendo a lo largo de las carreras de ciencias económicas, pues al final nos sirven bastante para hacer analítica de datos. El conocimiento de las organizaciones, también a su respectivo nivel, seguramente un administrador de empresas tenga mucho más claro cómo es la estructura organizacional, con la jerarquía, el organigrama, las matrices, FODAS y no sé qué más cosas, lo conocerán a mucho detalle, los contadores sabrán mucho del tema de las finanzas organizacionales, de cómo llevar las cuentas, del tema de los impuestos y todo esto, los economistas, cómo se relaciona las decisiones productivas empresariales con los consumidores, a nivel micro, a nivel macro, pero siempre un conocimiento de las organizaciones, ¿sí? Que tenemos la noción de lo que buscan las empresas. Creo que todos los profesionales de las ciencias económicas tenemos súper claro, porque nos lo repiten casi que todos los días durante los 5, 6, 7 años que duramos en el pregrado, del beneficio de las empresas, porque con base en eso eso podría ser un criterio para tributar, eso podría ser un criterio para reducir costos o para hacer una actividad económica u otra, o para crear una empresa u otra. Entonces, a partir de ahí, todo lo que eso implica es a lo que me refiero con el conocimiento de las organizaciones. Nociones financieras, nuevamente, temas de finanzas organizacionales, temas de decisiones dentro de las empresas que impliquen pues el uso eficiente de los recursos, todo el tema de impuestos, son temas que suelen estar presentes en la formación de las ciencias económicas. Familiaridad con conceptos económicos, con importaciones, exportaciones, ventas, desempleo, impuestos, inflación, todo ese tipo de conceptos que al final impactan casi que cualquier organización de cualquier país, pues estamos habituados, estamos familiarizados con estos tipos, con estos conceptos más bien, que son muy útiles para nutrir el análisis de resultados en la ciencia de datos, ¿sí? Porque no es lo mismo analizar el resultado de una empresa sin conocer mucho de inflación, a analizar el resultado de una empresa sabiendo que la inflación lo pudo afectar. Entonces, todo este tipo de nociones financieras, todo este tipo de aspectos como las nociones financieras, la familiaridad con conceptos económicos, el conocimiento de las organizaciones, etcétera, pues van nutriendo la capacidad de análisis y que al final el resultado que arrojemos sea lo más provechoso posible y lo podamos interpretar de la mejor manera posible. Y también bases de programación, esto pues puede ser discutible. Bases de programación lo pienso más como en un pensamiento lógico que se requiere pues para programar. En algunas universidades, en algunos programas, se ve más o menos programación dentro de las ciencias económicas, no necesariamente lo más común que es Python y R, sino herramientas, los sistemas de información que permiten optimizar procesos, o sea, basarse en tecnología para optimizar procesos, como SPSS, por ejemplo, los que se me ocurren acá, o análisis cualitativo de datos en vivo, que es un software muy conocido para este tipo de cosas. Es como entender esa lógica de cómo funcionan los programas. No solemos salir con un nivel de programación al nivel de un ingeniero, por ejemplo, pero sí tenemos como esa lógica que nos permite aprender con mayor facilidad. Y por estos motivos, por todo eso que les acabo de decir, podemos entrar a un equipo de ciencia de datos que ojalá sea interdisciplinar, a aportar. Es decir, dicho de manera coloquial,
no quedamos como mosco en leche, no quedamos como fuera de lugar. Tenemos algo que decir, tenemos algo que aportar y ojalá que el equipo sea interdisciplinar, que lo puse acá explícitamente, porque son los equipos interdisciplinares, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, los que mejores resultados sacan. Se necesita el estadístico, se necesita del matemático, se necesita el ingeniero, se necesita de un administrador de empresas, de un contador, de un economista, que vayan discutiendo, generando las ideas, que vayan aportando desde su forma de ver el mundo para mejorar cada vez más todo el proceso de ciencia de datos que se describió anteriormente, todo lo que es la generación y obtención de los datos, el procesamiento, la modelación, la evaluación, el despliegue, todo ese tipo de cosas al final y encontrar, pues obviamente una solución a un problema de un enfoque de datos, se hace mejor si es un equipo interdisciplinar. Y el mensaje acá es que los profesionales de las ciencias económicas tenemos una formación que nos permite entrar a las discusiones que se suelen tener en las ciencias, en la ciencia de datos. Discusiones como que si tiene sentido aplicar un modelo o no, si se puede sacar un análisis exploratorio de datos, estadísticas descriptivas, interpretar un histograma, todo ese tipo de cosas. Seguramente un profesional de las ciencias económicas puede entrar a aportar a ese tipo de discusiones. Entonces, a eso es a lo que me refiero con el trabajo colaborativo. Por otra parte, está lo contrario. ¿Cómo entra la ciencia de datos en las ciencias económicas? ¿Cómo entran? Entonces, antes de pasar a esa parte, pues, recapitular un poquito cómo entran las ciencias económicas dentro de la ciencia de datos. Pues dado que la formación que se suele dar, porque nuevamente eso depende pues del programa, depende de la universidad, depende de muchas cosas, pero lo que se suele dar, la formación que suelen tener las ciencias económicas, tiene mucho que ver con lo que se busca en la ciencia de datos, que nuevamente es encontrar soluciones a problemas prácticos a partir de un enfoque de datos. ¿Listo? Por otra parte, ¿qué le aporta la ciencia de datos a las ciencias económicas? Porque hasta el momento, hasta ese punto, lo que hemos visto es cómo un profesional de la ciencia de datos puede llegar a ser científico de datos. Ahora lo contrario, cómo la ciencia de datos le puede dar herramientas a un profesional de la ciencia de datos para que mejore su trabajo, no para que lo haga bien, porque ya lo hace bien, mejor dicho, no necesariamente tiene que utilizar las metodologías y las herramientas de ciencia de datos para hacer un buen trabajo, pero para mejorarlo. ¿Cómo entran la ciencia de datos a apoyar el trabajo que hace un profesional de las ciencias económicas? Es decir, no necesariamente un científico de datos, sino un economista haciendo economía. ¿Cómo se puede apoyar en la ciencia de datos? O un administrador haciendo cosas de administración de empresas, gerenciando una empresa, creando una empresa, liderando un equipo. ¿Cómo se puede apoyar en la ciencia de datos para mejorar su trabajo? Entonces, tanto la inteligencia artificial como la ciencia de datos son herramientas útiles para las ciencias económicas. ¿De qué manera? Por una parte, pues creo que esto es aplicable no solamente a las ciencias económicas, pero dado que es de los temas con los que estoy más familiarizado y seguramente ustedes también, pues hablamos concretamente de las aplicaciones a las ciencias económicas. Pero casi que cualquier disciplina hoy en día tiene que manejar datos. Al final todos nos convertimos en analistas de datos para un objetivo, con un enfoque, con una metodología en específico, dependiendo de la disciplina que nosotros tengamos. Pero al final casi todos tendríamos que entrar en contacto con los datos en algún momento de nuestra actividad profesional. Metodologías para manejar los datos también existen desde hace mucho tiempo. Desde que existen datos, existen metodologías para manejarlos. Pero dada esta cuarta revolución industrial, dado este boom de la ciencia de datos que ha generado nuevas metodologías más eficientes para manejar los datos, pues adoptarlas
metodologías ágiles, por ejemplo, lo que es Scrum, Canva y todo eso, que parte de la necesidad de ser eficiente el proceso de los datos o el camino de los datos. Implementar todas esas técnicas y metodologías puede ahorrar cosas, mejor dicho, puede ahorrar tiempo o puede ahorrar mucho esfuerzo que normalmente uno haría taladrando los datos pues de una manera que normalmente no se aprende en nuestras disciplinas. Acá entra pues el tema de la programación, de los enfoques que tiene la programación para aplicarla a la ciencia de datos, al manejo de datos, todo lo que es el motor gráfico que se ha desarrollado gracias pues al boom que ha tenido la ciencia de datos. Y si adoptamos todas estas metodologías eficientes para el manejo de datos, pues podemos ver de manera mucho más clara, es como si tuviéramos unas gafas que se ajustan justamente al problema que tengan nuestros ojos, sin tanto desgaste, sin tener que cometer tanto error. De manera más clara se pueden ver los datos eh, y, eso, permite pues entenderlos mejor. También está el tema de la modelación y la calibración, para quienes dentro de nuestra actividad de ciencias económicas normalmente modelamos, modelos econométricos, modelos estadísticos de series de tiempo, de corte transversal, de datos panel, de análisis multivariado, de series de tiempo multivariadas, como las que están acá abajo, que son impulso-respuesta. Distintos tipos de modelación, seguramente análisis factorial, análisis, segmentación de mercados, que también es algo que se modela normalmente dentro de las áreas administrativas. Todo eso se puede apoyar, no necesariamente reemplazar. Yo creo que el enfoque no debería irse cómo podríamos reemplazar los modelos que ya tenemos por modelos de ciencia de datos, es decir, modelos de inteligencia artificial, modelos de machine learning y modelos de deep learning. El objetivo no creería yo que sea reemplazarlos, sino complementarlos. A partir de la salida de los resultados que se obtengan de un modelo, por ejemplo, de clasificación o de agrupamiento del machine learning, aplicar un modelo econométrico, o al revés, a partir de los resultados obtenidos de un modelo econométrico, refinarlos un poco más o ver qué pasa con modelos de machine learning. Entonces son complementarios. Esa combinación es muy reciente, casi no hay literatura al respecto, pero cuando se comienza a hacer, se ve que hay buenos resultados. Por ejemplo, modelos de procesamiento de lenguaje natural. Eso permite extraer información de manera mucho más eficiente de algunas fuentes de datos que son no estructuradas y presentarlas para una modelación ya tradicional, o enfocar mejor nuestro modelo a partir del entendimiento de tópicos que se puede modelar a partir del procesamiento del lenguaje natural, y así con muchísimos otros ejemplos. Entonces la idea, desde mi perspectiva, no es que los modelos de ciencia de datos entren a reemplazar los métodos cuantitativos que normalmente tienen los profesionales de las ciencias económicas, sino que los entre a complementar. Esto acá, muy de la mano, está el tema de la calibración de los modelos. Los modelos tradicionales dentro de las ciencias económicas requieren cierta calibración, sobre todo, por ejemplo, los modelos de equilibrio general dinámico estocástico o los semiestructurales que se manejan en economía, que son, digamos, los que yo más conozco, con los que más familiarizado estoy. Esos tienen un montón de parámetros y los resultados varían dependiendo de la configuración que se le dé a esos parámetros. Calibrar esos modelos es un gallo. Normalmente los investigadores que ya tienen mucha experiencia en el campo lo hacen relativamente rápido, ya por su experiencia. He tenido la oportunidad de trabajar con varios investigadores del Banco de la República que lo hacen ver fácil, pero que realmente no lo es. Requiere un entendimiento profundo
de lo que se quiere modelar. Si se quiere modelar la economía, pues un conocimiento profundo de la economía, y no de cualquier economía, sino la economía que se quiere modelar, pues la colombiana, por ejemplo. Y eso no es tan fácil. Tener en cuenta todos los choques que podrían afectar el comportamiento de una variable de interés. Esos choques o esos comportamientos se calibran precisamente con los parámetros, y en muchos casos es muy complicado, es muy difícil, requiere mucho tiempo, requiere mucho estudio. El tiempo se puede optimizar, el estudio no. Es decir, eso no, el mensaje que quiero transmitir no es que el Machine Learning les va a ahorrar estudios, porque el estudio, siempre hay algo que estudiar, mejor dicho, siempre hay algo que aprender, pero sí el tema del tiempo. ¿El tiempo en qué sentido? Con métodos de clasificación se podría establecer un rango en el que se pueden calibrar los modelos con base en información pasada. Con base en datos pasados, un modelo de Machine Learning podría ayudar a calibrar estos modelos que son también muy complejos, muy densos. Son aplicaciones dentro de la reciente combinación que hay dentro de las ciencias económicas y la ciencia de datos. Es una de las implementaciones más prometedoras, porque pues ayudarían a hacer más preciso la calibración de estos parámetros, y ahorraría mucho tiempo y muchos recursos. Finalmente, el tema de la automatización. Nuevamente, no toda automatización requiere de modelos de Machine Learning. A veces son modelos de datos, simplemente relaciones de datos. A veces sí requieren los modelos, pues eso ya depende de lo que se quiera automatizar. Pero la automatización, sin duda, todos los métodos que desde la ciencia de datos se plantean para automatizar procedimientos repetitivos, pues son muy útiles. Nuevamente, para ahorrar el tiempo, para ahorrar esfuerzo, para disminuir el margen de error que uno como humano podría cometer. Una tecla que le metió mal, una variable que le metió mal al procedimiento que uno está haciendo. Al automatizarlo, si se automatiza bien, si se parametriza bien desde el principio, pues seguramente la máquina no se va a equivocar, a no ser que uno le cambie los datos o la estructura de los datos. Herramientas de ciencia de datos muy sonada hoy en día, como Shiny o R Markdown, que vienen de R, o Dash dentro de Python, que le permite al analista automatizar muchos procedimientos y, a través de una interfaz, pues hacer más eficiente su trabajo. Y listo, eso sería por esa parte. Herramientas, como para mencionar las herramientas de ciencia de datos que se suelen utilizar en las ciencias económicas. Está Python, muy conocido; R, también muy conocido dentro de las ciencias económicas, no tanto dentro de la ciencia de datos. La ciencia de datos pura, pues, maneja más programas como Python que como R. R es mucho más aplicado a los problemas que solemos afrontar los profesionales de las ciencias económicas y de las ciencias administrativas, no solamente la economía, que hay como una idea muy marcada de que R es para economistas. R es muy cómodo para hacer investigación cuantitativa para cualquier profesión. Y dado pues nuestras aproximaciones estadísticas, pues R es muy útil no solamente para los economistas, sino también para los administradores y contadores. MATLAB, también para hacer modelos matemáticos. SAS, para estructuras para trabajar con tablas directamente. Por ahí SQL, que se me pasó. Stata, SPSS, que tampoco está en la imagen. Pero en fin, hay un montón de herramientas de ciencia de datos que tienen una aplicabilidad muy práctica en el quehacer de las ciencias económicas. Este de acá de la Apache Foundation es más como enfocado en tecnologías Big Data. Hadoop, Spark, Hive, todos esos vienen de la Apache Foundation. El mensaje es que hay hartas herramientas, y el mensaje de esta diapositiva es incentivarlos o invitarlos a que aprendan, en caso de que no lo sepan, y si ya saben, que sigan profundizando y se sigan actualizando.
en este tipo de herramientas, porque seguramente les va a ser muy útil cuando estén trabajando con datos y pues le permiten implementar de manera eficiente las herramientas que tienen la ciencia de datos y de las cuales podemos sacar provecho nosotros. Ya terminando esta charla, está el tema de las aplicaciones recíprocas. ¿A qué me refiero por aplicaciones recíprocas? Algunas, ¿no? Porque no las puse todas, también por cuestiones de tiempo y pues porque tampoco me las conozco todas. Entonces sería muy interesante si alguno de ustedes quisiera participar, si no menciono o si quisiera profundizar sobre alguna de estas aplicaciones más comunes. Y por aplicaciones recíprocas me refiero que perfectamente eh, un profesional de las ciencias económicas podría trabajar tanto como su disciplina, como un analista de su disciplina, por ejemplo, un economista trabajar como economista o como analista económico, o podría abordarlo también, siendo economista, desde la ciencia de datos. Es decir, acá lo podemos contratar como científico de datos y usted hace su trabajo, o lo podemos contratar como economista y usted hace su trabajo también con base en las herramientas de ciencia de datos. No es que sean lo mismo, no es que hagan lo mismo, sino que cada rol profesional saca provecho de su contraparte. Es decir, si uno es científico de datos, le puede sacar provecho a toda la formación de ciencias económicas que uno tiene, o si uno es profesional de las ciencias económicas, sacarle provecho a todas las herramientas de las ciencias de datos que hay. Entonces, por ejemplo, en investigación, nuevamente, pues la investigación parte de un problema precisamente, tal como lo hace la ciencia de datos, y requiere datos. Normalmente la investigación, normalmente no es una palabra que tal vez no sea tan preciso utilizar, pero es muy común dentro de nuestras áreas que la investigación requiera métodos cuantitativos, requiera algún modelo o algún análisis de datos, no necesariamente tiene que ser un modelo estadístico o matemático, puede ser descriptivo, si se encuentra algo relevante, si aporta a la generación de conocimiento, a encontrar respuestas a una problemática a partir del ejercicio investigativo, de un ejercicio académico o de investigación técnica. Al tener que trabajar con datos, pues inevitablemente habría que sacarle provecho, o no es obligación, o sea, no hay que sacarle provecho. Sería muy bueno sacarle provecho a estas herramientas de ciencia de datos que acabé de describir. El sector financiero. Pues el sector financiero se podría entender como que es algo aplicado, mejor dicho, un científico de datos poco tiene que hacer en el sector financiero porque ya harían más que todo economistas y financieros. Pero no, todo el tema de las criptomonedas, del blockchain, todas las tecnologías de cloud computing sirven mucho para apoyar el quehacer financiero. Aprender Python. Python tiene una aplicación financiera muy fuerte desde la modelación de series de tiempo, como del uso y el aprovechamiento de las criptomonedas, de la predicción. Bueno, claro que predecir series financieras es muy complicado, pero precisamente el Deep Learning está desarrollando con redes recurrentes, está desarrollando metodologías que son un poco más precisas a la hora de predecir variables financieras. En el sector público sería muy interesante, algunos países lo han comenzado a implementar, un fuerte componente de análisis de datos en el sector público, es decir, que la política pública y la política económica no se base solamente en los modelos tradicionales, en los de toda la vida, sino se apoyen también en modelos de Machine Learning. Un poco volviendo al tema de lo que estábamos hablando hace un tiempo, bueno, hace un rato me refiero, de cómo podría complementarse los modelos de Machine Learning y los modelos que provienen de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial con los modelos tradicionales, hacer política económica con ambos. En Colombia particularmente es complicado por el tema de la calidad de los datos, pero allá se puede apuntar. El DNP es uno
una de las instituciones en Colombia del sector público que está pues en la vanguardia del desarrollo de modelos de ciencia de datos para apoyar sus decisiones de política económica. Análisis sectorial que puede abarcar pues una cantidad de industrias, la agrícola, la educativa, la comercial, la de salud, que son como las imágenes que están acá, pero eso se puede extender a cualquier cantidad de sectores. El análisis, también el tema de las ONGs, cómo mejorar el quehacer de las ONGs a partir de las del uso de las herramientas de ciencia de datos o directamente con la ciencia de datos. El sector corporativo, el sector empresarial, digamos que es como lo más directo en lo que uno podría pensar cuando hago la aclaración, que lo he hecho durante toda la charla, de que cuando me refiero a organización no me refiero únicamente a una empresa, es porque se tiende a pensar que organización es sinónimo de empresa, y hay organizaciones que no son empresariales. Entonces, el sector corporativo es el sector empresarial, cómo se pueden utilizar modelos de machine learning o de ciencia de datos en general, redes neuronales y de inteligencia artificial para mejorar el quehacer. El ejemplo, por ejemplo, el scoring de crédito en los bancos o la segmentación de mercado para hacer marketing, todo ese tipo de cosas. Y acá finalmente pongo el sector marketing, conectándolo con el sector corporativo, porque igual realmente el sector marketing es un subconjunto, pertenece al sector corporativo, de cómo se pueden generar modelos de machine learning para mejorar la publicidad en términos de eficiencia de inversión. Básicamente eso vive Facebook, pero lo puse aparte porque está muy de moda en los últimos años y casi que todos los gigantes tecnológicos actualmente viven es de esto. Google es gratis, usted entra y hace una búsqueda en Google y eso no le cobra nada, pero es que el negocio no es que usted busque, el negocio es tomar su información y después venderla para que usted las empresas le vendan algo más específico, que las empresas no boten plata dándole publicidad de algo que no le interesa a una persona, sino que se la enfoque esa publicidad al que sí le interesa. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, todo esto utilizan modelos de ciencias de datos para poder sacarle provecho a eso. O sea, sus ganancias vienen de ahí. Cogen sus datos, los datos de las personas, de los usuarios, los procesan, los clasifican, los ordenan, bueno, mediante sus algoritmos hacen algo y después se lo venden a una compañía. Son como aplicaciones en las que perfectamente uno en el sector de marketing podría trabajar como administrador o como economista o como contador, haciendo su quehacer profesional y apoyándose en estas herramientas, automatizando procesos, complementando los modelos, haciendo un análisis de datos o un tratamiento de datos más eficiente, o uno podría trabajar directamente como profesional de ciencias económicas en uno de estos sectores, como científico de datos o como analista de datos. Finalmente, las conclusiones. Las conclusiones son las ideas finales, son como los mensajes más fuertes que me gustaría resaltar ahorita al final para que nos vayamos a las preguntas o a la discusión, aportes, comentarios, con estas ideas en mente. Por una parte, que la ciencia de datos es un campo multidisciplinar que junta tanto la matemática como la estadística, como las ciencias de la computación y también el entendimiento del negocio, para poder generar un máximo valor agregado. Básicamente ese máximo valor agregado se podría entender como la solución al problema planteado. Sí, máximo valor agregado dependiendo del campo en donde estemos trabajando. Es decir, sacarle el mayor provecho posible a los datos. No necesariamente tiene que traducirse como vender más, por ejemplo. A pesar de que la ciencia de datos es una disciplina reciente, no se enfoca únicamente en cada proceso de los datos, porque cada proceso de los datos no es nuevo, como les comenté hace un rato. No se enfoca solamente en el tratamiento, en la limpieza o en la obtención de los datos o en la misma visualización de los datos o en la modelación de los datos, sino que toma todos estos elementos, todos estos pasos, todas estas etapas, todo este camino de datos
para encontrar soluciones a los problemas existentes, identificar algunos nuevos, generar conocimiento y demás aspectos que tratamos. La formación que brinda las ciencias económicas suele ser transversal a los intereses que tiene la ciencia de datos, un poquito de formación matemática, un poquito de formación estadística, un poquito en el sentido de que no profundizamos mucho en ello, pero lo que vemos nos sirve como buenas bases para poder seguir aprendiendo. Todo el tema del desarrollo de habilidades analíticas, no solamente desde un punto de vista matemático o estadístico, sino también desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista económico. Y finalmente que las metodologías de ciencia de datos aportan a un mejor desarrollo en el quehacer de las ciencias económicas, pues a partir del apoyo en el tratamiento de los datos, del apoyo en la modelación, de las posibilidades de automatización que existen. Estas son como las ideas finales de la charla. Nuevamente, eso lo vimos al principio cuando hablamos del objetivo de la charla. La idea es generar como una reflexión desde mi experiencia, aclarar un poco qué es la ciencia de datos, pero también generar como una discusión, ¿no? Escuchar o leer sus preguntas, escuchar también sus aportes, sus comentarios, sus experiencias. Si están de acuerdo o no, pueden estar de acuerdo y decir sí, yo estoy de acuerdo con tal cosa, o decir no, realmente desde mi experiencia personal, pues no estoy de acuerdo con tal cosa que se dijo. Y generar como esa reflexión y construir al final conclusiones de este espacio. Finalmente, pues agradecerles por la atención. Acá está mi LinkedIn, por si me quieren seguir. Es una red social que suelo utilizar y que podemos generar contactos y redes profesionales por ahí.